Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del libro de Mateos, su trasfondo histórico, palabras clave. Vamos a conocer también lugares de los recorridos importantes que Jesús nos trazó en este momento, de un testigo ocular, de alguien que vio perfectamente todas las cosas que Jesús hizo en ese tiempo. En el Evangelio de Mateos, Jesús es Jesús Rey y Mesías. El autor sabemos que es Mateo. Su escritura, fecha de escritura entre el 50 y el 70 después de Cristo, periodo que abarca alrededor de 37 años, desde el 4 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo. Mateo presenta a Cristo como rey. Vamos a conocer también este trasfondo histórico, eh, cómo cómo podemos trascender y podemos ver la veracidad de este libro. El Antiguo Testamento concluyó con los profetas de Dios que predijeron la venida del ungido que entraría a la historia para traer redención y relación a su pueblo. Unos 400 años después, el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, que revela el cumplimiento de las profecías de Jesucristo, el Mesías largamente esperado. Mateo, un judío que cobraba impuestos para el gobierno romano, recibe un llamado de Jesús para convertirse en uno de los 12 apóstoles, de manera que este evangelio a menudo es un relato de un testigo ocular. Qué tan importante que es que nos escribe este libro es alguien que realmente presenció tal manera. El lugar de escritura, posiblemente Antioquía, todavía no está bien definido, pero por las características de los lugares dice que posiblemente podría ser el lugar destinatario, principalmente judíos, pero también gentiles que se habían hecho cristianos. Vamos a ver también el contenido. Qué importante el contenido de lo que es este libro. El Evangelio de Mateo provee una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Comienza delineando la genealogía de Jesús a través de José, su nacimiento de la Virgen María, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, la tentación de Satanás a Jesús en el desierto. Jesús habla más en Mateo que en los otros evangelios, y sus discursos de enseñanza incluyen el Sermón del Monte en el capítulo 5 y capítulo 7, la comisión de los 12 en el capítulo 10, las parábolas del reino en el capítulo 13, la comisión en el reino en el capítulo 18, y el discurso del Monte de los Olivos acerca del futuro en el capítulo 24 y capítulo 25. Durante la semana final de Jesús se sucede la traición, el juicio, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Mateo concluye con la gran comisión y un llamado a todos los creyentes. Palabras claves que encontramos en el libro de Mateo: cumplimiento y reino de los cielos. Mateo cita muchos libros del Antiguo Testamento para hacer aún más sólida la declaración de que Jesús es el cumplimiento del Mesías prometido, el Salvador del mundo. El término reino de los cielos es usado repetidamente para representar las buenas noticias de que Dios está presente en la persona de Jesucristo y vive para reinar en la vida de los hombres. Este término no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Temas claves que encontramos en el libro de Mateos. 1. Hay un solo Dios verdadero, pero en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los parámetros de Dios son elevados, pero el ejemplo que nos dio en Jesús es perfecto. Cristo es suficiente para cualquier necesidad que tengamos. Los caminos de Dios son infinitamente más altos que los caminos del mundo. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para redimir a un mundo perdido, con su sacrificio perfecto y aceptable. Lugares claves en Mateo, y encontramos la historia terrenal de Jesús. Comienza en la ciudad de Belén, en la provincia romana de Judea, en el capítulo 2, versículo 1. Una amenaza de muerte al niño rey hace que José lleve a su familia a Egipto, en el capítulo 2, versículo 14. Cuando regresan, Dios los guía a establecerse en Nazaret, en Galilea, en el capítulo 2, versículo 22 y 23.
Alrededor de los 30 años de edad, Jesús fue bautizado en el río del Jordán y fue tentado por Satanás en el desierto de Judea, en el capítulo 3, versículo 3 al 4, versículo 1. Jesús estableció su base de operaciones en Capernaum, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, y desde allí ministró en Israel, relatando parábolas, enseñando sobre el reino de Dios y sanando a los enfermos. Viajó a la región de los ganaderos y sanó a los endemoniados, en el capítulo 8, versículo 28 y siguiente. Alimentó a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces en la costa de Galilea cerca de Betsaida, en el capítulo 14, versículo 15 y siguiente. Sanó a los enfermos en Genesaret, en el capítulo 14, versículo 34 y siguiente. Ministró a los gentiles en Tiro y Sidón, en el capítulo 15, versículo 21 y siguiente. Visitó Cesarea de Filipo, donde Pedro declaró de que Jesús era el Mesías, en el capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Enseñó en Perea, del otro lado del Jordán, en el capítulo 19, versículo 1. Al prepararse para su última visita a Jerusalén, les dijo a los discípulos de qué sucedería allí. En el capítulo 20, versículo 17 y siguiente. Permaneció un tiempo en Jericó, en el capítulo 20, versículo 29. Y luego pasó la noche en Betania, al ir y regresar de Jerusalén durante su última semana, en el capítulo 21, versículo 17 y siguiente. En Jerusalén sería crucificado, pero se levantaría de los muertos. En estas partes encontramos cómo podemos ver la genealogía, los lugares donde Jesús visitó distintas partes donde pudo predicar su evangelio. Vamos a ver un pequeño bosquejo donde vamos a encontrar en 8 puntos cómo podemos encontrar el orden en el libro de Mateos. 1. Nacimiento e infancia de Jesús, en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 23. 2. Preparación y comienzo del ministerio de Jesús, en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 25. 3. El Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29. 4. El ministerio de milagros de Jesús, en el capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 34. En el 5. Envío de Jesús a los 12, en el capítulo 9, versículo 35 al capítulo 11, versículo 1. 6. Continuación del ministerio de Jesús, declaraciones y parábolas, en el capítulo 11, versículo 2 al capítulo 25, versículo 46. 7. Traición y crucifixión de Jesús, en el capítulo 26, versículo 1 al capítulo 27, versículo 56. 8. Sepultura, resurrección y ascensión de Jesús, en el capítulo 27, versículo 57 al capítulo 28, versículo 20.